Ok, vamos a conocer un poco de qué se trata el ejercicio que vamos a resolver, tanto a mano paso a paso, entre Excel y algunos cálculos detallados, y que luego vamos a aplicar y a resolver en el programa ETAPS. El ejercicio se basa en el libro de concreto armado del Dr. Luis Parrier, en el cual se evalúa un edificio con muros de corte y se elige un muro a diseñar. A este edificio ya se le ha hecho el análisis sísmico, entonces el autor nos proporciona los datos que necesitamos para resolver el problema. El muro a diseñar es este que está aquí. Fíjense que es totalmente simétrico y solo vamos a diseñar ese muro. Los datos que nos proporciona el autor son la altura de entrepiso, la longitud del muro, el número de pisos, estamos hablando de 13 niveles, el área de la planta, el área tributaria sobre el muro, estamos hablando de 13.5 metros cuadrados, las características de los materiales, el concreto, la resistencia cilíndrica del concreto, el esfuerzo de cedencia del acero para las barras longitudinales y el esfuerzo de cedencia para el acero de las barras transversales, o de los estribos, en este caso. El espesor del muro, ¿okay? Ya él nos lo da como dato, 0.2 metros. La aceleración espectral a un segundo, esto viene del espectro elástico con un factor de R igual a 1. Y la carga de servicio o la densidad de carga que se estimó para este edificio, estamos hablando de 1 tonelada por metro cuadrado en servicio. Lo primero que hacemos son unas verificaciones que aparecen en ACI 318 acerca de la configuración geométrica del muro. Entonces, fíjense que tenemos primero un chequeo de la relación de aspecto, longitud del muro sobre el espesor, longitud del altura del muro dividida entre la longitud del muro y finalmente la altura del entrepiso sobre el espesor del muro. Y quiero centrar la atención, estas primeras dos las vimos, en esta tabla la vimos cuando estuvimos hablando de la teoría, pero quiero centrar la atención en este detalle, que es la esbeltez del muro, la relación altura de entrepiso sobre el espesor. Fíjense que nos está dando un valor de 13. ¿Okay? La norma nos dice que la esbeltez tiene que ser menor o igual a 16, aunque se ha comprobado a través de observación y de inspección que se ha utilizado en edificios bajos de hasta 6 niveles, que tienen abundantes muros en planta, llegar a esbelteces de 20. ¿Okay? La norma nos dice que debemos ser menor o igual a 16, se ha construido y se han comportado bien con esbelteces con esbelteces de hasta 20. Este sistema o esta configuración corresponde al sistema tipo túnel que usamos acá en Venezuela. Fíjense entonces que vamos a realizar la siguiente tabla. Esto es dato del autor, donde nos dice cuánto es la base, cuánto es el corte basal en el muro. Y vamos a construir esta tabla, que ya vamos a ver paso a paso cómo se construye hasta llegar a los resultados de acero que vamos a necesitar para poder tener la capacidad suficiente y resistir las cargas aplicadas. Lo que vamos a hacer ahora es realizar la solución del ejercicio paso a paso, para que ustedes puedan entender cómo se generan las tablas que aparecen en Excel. Una vez que hemos distribuido las fuerzas laterales en color rojo, por ejemplo F13, F12, F11, que serían las FSUI obtenidas a través del método estático equivalente, vamos a proceder a calcular el momento flector en la base de cada uno de los niveles en ese muro, para poder realizar el diseño por flexión. El momento en la base del nivel 13 sería F13 por la altura del nivel, brazo y fuerza. El momento en el nivel 12 sería el momento que traemos del nivel 13 más, nuevamente, la sumatoria de las fuerzas que tenemos en el tope multiplicadas por la altura del nivel. Y eso lo vamos a hacer sucesivamente, hasta llegar al nivel base. Fíjense que la sumatoria de esas fuerzas no es más que el corte en ese nivel.
Para el caso de la carga vertical, se calcula, en cada nivel tenemos el área tributaria multiplicada por la carga distribuida que el autor estima en 1 tonelada por metro cuadrado. En el nivel 13, por ejemplo, tendríamos esa carga, en el nivel 12 tendríamos la carga del nivel 13 y adicionalmente lo que le corresponde por su área tributaria multiplicada por W. Y así haríamos sucesivamente. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el diseño por flexión del muro, asumiendo el momento en la base y la P en la base, después de después de haber recorrido todos los niveles. Podemos calcular, una vez conocido el momento en la base y la fuerza axial en la base, la excentricidad que existe allí en ese punto. La excentricidad viene dada por la división entre el momento y la carga axial. Y si hacemos ese cálculo obtenemos 8.7 metros. Es una excentricidad bastante grande. Vamos a asumir que el acero se encuentra concentrado en 50 centímetros cerca del borde. Eso nos da un D1 de 0,50 metros y un D2 de 5.50 metros. Ese D1 y D2 están indicados en la gráfica a mano derecha. Son la altura útil de donde se encuentra actuando cada línea de acero. Estamos asumiendo que están concentrados allí. Es el método T y C. Un método un poco antiguo, pero que funciona bien. Luego vamos a hacer unos comentarios respecto a comparar este método con el método de distribuir el acero uniformemente en el muro. Dada la gran excentricidad que se obtiene, los 8.7 metros, el autor indica que podemos asumir que la falla estará dominada por la tracción. Entonces el phi, que es el factor de minoración de resistencia, puede tomarse como 0.90. Ahora calcularemos cuánto es el momento que debe resistir la sección, dividiendo el momento mayorado entre el factor de minoración. Se hará lo correspondiente para la carga axial. Estos momentos también lo veremos expresado por allí como MU barra o PU barra, se refieren a la capacidad que debe tener la sección. Para poder resolver esta interacción entre la carga axial y el momento flector, lo que vamos a hacer es asumir una altura del eje neutro C, vamos a calcular cuáles son las cargas, vamos a calcular cuáles son los momentos, y cuando lleguemos al equilibrio, es decir, que el PU inicial sea igual al PU calculado, vamos a tener que esa altura o profundidad del eje neutro es solución. El primer paso sería calcular la altura del bloque de compresiones A igual a beta 1 por C. Recordemos que beta 1 es 0.85 para concretos con F'C menor o igual a 250. Y vamos a empezar con un C asumido de 81.30. Ustedes partirán del que ustedes consideren. En este caso sabemos que esa es la solución porque se ha iterado previamente en la hoja de Excel, que veremos al final. El siguiente paso sería calcular por relación de triángulos en el diagrama de compatibilidad de deformaciones. Vamos a calcular cuánto es la deformación unitaria del acero a tracción y del acero a compresión. Iniciamos con el acero a tracción. Fíjense que se puede plantear la relación de triángulos de que E sub U es AC a la altura del eje neutro, como E sub T es AC menos D2. Esa sería la relación de triángulos. Esto nos permite despejar cuánto vale la deformación unitaria en el acero que se encuentra a tracción E sub T.
Obtenemos entonces un valor negativo de 0.0173 y ese negativo que se obtiene es a propósito para que nos indique si el acero está a tracción o a compresión. Fíjense que el truco está en colocar C menos de 2 para que él nos arroje el signo. Una estrategia, una técnica de programación. Aplicando la ley de Hooke, recordemos que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, podemos calcular entonces el esfuerzo multiplicando la deformación unitaria por el módulo de elasticidad, que para el acero es 2.1 por 10 a la 6. Eso nos da un total de 36.330 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero recordemos que en el concreto armado nosotros utilizamos un modelo bilineal en el que el esfuerzo no puede superar el esfuerzo de excedencia, que son 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, este es el valor de esfuerzo que existe en la fibra del acero a tracción. Haremos lo mismo, pero ahora para el acero que se encuentra a compresión. La relación de triángulos que vamos a utilizar en este caso sería SU, es la deformación última del concreto, es AC, como la deformación unitaria en el acero a compresión es AC menos D1. Sustituyendo los datos, obtenemos el valor de la deformación a compresión en el acero a compresión. Y su correspondiente esfuerzo a través de la ley de Hooke. Fíjense que el signo negativo de la deformación, el signo positivo, perdón, de la deformación unitaria nos indica que es una fuerza a compresión. 2.425 kilos por centímetro cuadrado. Para obtener lo que sería la capacidad de la sección, deberíamos hacer una sumatoria de momentos alrededor del center line del muro. MU barra, recordemos que es la capacidad, estará dado por K por A por el brazo de palanca de esa fuerza de compresión K por A, que sería XC. Pueden ver estas fuerzas actuando y multiplicándose por sus brazos en el diagrama que tenemos a mano derecha. También tenemos el esfuerzo del acero a compresión multiplicado por el área del acero a compresión y a su vez multiplicado por el brazo. Lo mismo para el acero que se encuentra a tracción. Esta vendría siendo la fuerza a compresión de acero y esta vendría siendo la fuerza a tracción. K por A es la fuerza a compresión o del bloque de compresiones de Whitney, que es 0.85 F'C por B. Ahora vamos a definir quiénes son esos brazos de palanca XC, X y X'. Fíjense que lo que hacemos es interpretar la gráfica a mano derecha. El brazo de palanca de la fuerza de compresión sería H medios menos A medios, donde H es la longitud del muro. Y A viene dado por beta 1C. El brazo de palanca del acero a compresión es H medios menos D1. Y fíjense que se escribe así para que arroje el signo de ese brazo de palanca. Posteriormente, cuando tengamos la fuerza con su signo y el brazo con su signo, ellas mismas automáticamente para la programación darán el signo del momento flector.
Realizamos rápidamente el cálculo de los parámetros que nos hacen falta. Obtenemos la fuerza de compresión en el concreto, que viene dada por K por A. Recordemos que esta es la teoría del bloque rectangular de compresiones. Simplemente necesitan, si tienen alguna duda, pueden repasar cualquier bibliografía de concreto armado. En ese caso nos queda que la capacidad viene dada por la expresión que habíamos visto anteriormente. Fíjense que nosotros sabemos que el muro va a ser diseñado o detallado de manera simétrica, es decir, que el acero a tracción que tenemos a mano derecha debería ser igual al acero a compresión que tenemos a mano izquierda. Entonces podemos despejar de esa ecuación de la capacidad de momento, a momento flector podemos despejar la cantidad de acero que se requiere, ya que sería la única incógnita. Todo lo demás es conocido. La expresión de la cantidad de acero nos queda como vamos a volver a escribir acá para poder sustituir los datos de una manera un poco más directa. Entonces comenzamos a sustituir. El momento resistente que debemos tener ya lo conocemos y lo multiplicamos por 100 para llevarlo a centímetros y por 1000 para llevarlo a kilogramos, que lo teníamos en toneladas metros. Sustituimos la fuerza de compresión ya calculada, multiplicada por su brazo, y los respectivos esfuerzos, atracción y compresión multiplicado por sus brazos, y obtenemos finalmente la cantidad de acero que requerimos, 55.4 centímetros cuadrados. Finalmente necesitamos calcular un PU. ¿Okay? Recuerden que esa capacidad entonces se basaría únicamente en sumar, hacer una sumatoria de fuerzas en Y en la sección. Si llegamos a que ese PU coincide con el PU que sabemos que tenemos desde el inicio del problema, entonces hemos encontrado la solución. Hemos encontrado la altura del eje neutro, que era solución. PU entonces sería la fuerza de compresión más la fuerza de compresión que aporta el acero más la fuerza de tracción del acero también. En este caso, fíjense que el esfuerzo en la fuerza, en el acero que se encuentra a tracción, tiene su signo, y entonces se va a restar. Como el PU calculado coincide con el PU inicial, cuando iniciamos el problema, entonces ese valor asumido de altura del eje neutro es solución.
Algo que es importante recordar es que el C balanceado, es decir, la altura de eje neutro que produce la falla balanceada de la sección es aproximadamente el 60% de la altura útil. ¿Okay? Esto para un acero de FY 4200. ¿Qué nos permite ver esto? Que si nosotros sacamos esa cuenta, obtenemos que el C balanceado es 330 centímetros. Como nuestro C, que era un 81.3, es menor a 330, entonces se confirma que la falla ocurre por tracción. Ya hemos visto entonces cuáles son cada uno de los pasos para culminar y obtener el acero que se requiere. Fíjense que entonces se trata de un MU y una PU conocidas, ¿okay? Que divididos entre phi me dan las capacidades correspondientes que tengo que obtener. Se trata de asumir un C y de realizar todos los cálculos pertinentes. Finalmente hacemos una sumatoria de fuerzas verticales en la sección para obtener la resistencia PU. Y cuando obtengamos que este valor de PU calculado es igual al valor de PU que ya conocemos, entonces tendremos la solución. Haremos eso entonces para todos los niveles, lo hacemos en Excel, lo dejamos programado con las ecuaciones que se le indicaron en el video, ¿sí? Incluyendo sus signos, y entonces vamos a poder obtener cuál es el valor de C para todos los niveles y cuánto es el valor del acero que se requiere en todos los niveles. ¿Okay? Lo siguiente que vamos a ver es la verificación de la necesidad de incorporar elementos de borde en el muro. Bien, lo que vamos a hacer ahora es verificar la necesidad de incorporar elementos de borde en nuestro muro. Para ello tenemos que recordar que el valor de C, que es la profundidad del eje neutro calculado, fue 81.30 centímetros, ya que ese es el valor que vamos a comparar con el valor límite. Si recordamos, a través de ese método de desplazamiento que ofrece la CI, nosotros necesitamos verificar un valor del límite de C, denominado como C'. Ese valor queda en función del ancho del muro y de la relación de desplazamiento inelástico sobre la altura del muro, o la deriva. Ese sería el dato que nos hace falta, ¿no? Y lo vamos a obtener a través de la gráfica de Sosen, que aparece reflejada en el libro de concreto armado del ingeniero Luis Ferriero, del que hemos venido hablando. Para obtener ese valor, vamos a entrar a esa gráfica con dos valores característicos del problema. El primer valor es la densidad de muros en planta. Este valor se obtiene sumando el área de la sección transversal del muro, de todos los muros, y dividiendo entre el área de la planta. En este caso, el autor desprecia el efecto de los muros en la dirección opuesta y solamente considera los muros paralelos al muro de análisis. Si sacamos esas cuentas, nos obtenemos una densidad de muros de 1.36%. El otro valor que necesitamos es la relación de aspecto del muro, que sería HW entre LW. Es una cuenta muy sencilla y podemos obtener ese número muy fácil. Estamos hablando de 13 pisos, cada piso mide 2.6 metros y el ancho del muro son 6 metros, eso me da 5.63. Con esos datos entramos entonces a la gráfica. En el horizontal entonces entramos con la densidad de muros en la planta, intersectamos la curva correspondiente a la relación de aspecto. Fíjense que conservadoramente vamos a asumir una relación de aspecto de 6 en lugar de 5.6 que nos había dado. Y con eso obtenemos finalmente la deriva del piso. En este caso nos está dando aproximadamente 1.30%. Fíjense que acabamos de tomar dos decisiones conservadoras que nos van a llevar a tener una deriva más grande. La primera decisión es que la densidad de muros en planta era menor
y que la relación de aspecto era mayor. Por eso vamos a diferir un poco de los resultados que obtengan a través del software de TAPS, que está obteniendo exactamente cuánto vale la deriva. Recordemos que esa gráfica de Sosen está hecha para el espectro elástico con un SD1 de 1G. Esto podrán consultarlo y profundizarlo en la bibliografía y les vamos a estar dejando este capítulo para que ustedes puedan estudiarlo y leerlo con un poco más de detenimiento. El autor nos dice como dato que la aceleración espectral es 0.70G, entonces simplemente multiplicamos 0.70 por la deriva obtenida y eso nos da 0.91%. Fíjense que ese 0.91% es mayor al 0.5% que como mínimo debe valer delta U sobre HW según el ACI. Entonces podríamos continuar con esto. A diferencia de TAPS, cuando hacemos el análisis exacto, nos da que da menor al mínimo y entonces TAPS fija como mínimo el 0.5% y eso nos da por allá otro C' diferente. Simplemente sustituimos los valores y obtenemos que C' es igual a 73.26 centímetros. Fíjense que esa cantidad es menor a la profundidad del eje neutro que tenemos y entonces necesitamos incorporar elementos de borde. 81.30, entonces es mayor que 73.26. El siguiente paso, una vez que sabemos que necesitamos los elementos de borde, es calcular las dimensiones de ese elemento. Cuánto es su ancho, cuántos pisos lo vamos a necesitar. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta etapa. Lo primero será entonces calcular la proyección vertical de los elementos de borde, es decir, viendo el muro de perfil, medido desde la base, en cuántos metros vamos a necesitar el elemento de borde. El ACI nos ofrece dos ecuaciones para evaluar, serían el máximo entre MU sobre 4BU y el ancho del muro LW. Simplemente sustituimos los datos porque MU es el momento en la base y BU es el corte en la base, que son datos que ya tenemos desde el principio. En este caso, domina el cálculo 6. ¿Okay? Entonces necesitamos por lo menos 6 metros de elemento especial de borde medido desde la base de la edificación hacia arriba. Recordemos que cada entrepiso mide 2.6 metros, entonces la decisión es por seguridad o de manera conservadora colocar elemento de borde en los primeros 3 pisos. Eso nos daría 3 por 2.6. Finalmente, tendríamos entonces una altura confinada en el muro, en esos elementos de borde, de 7.8 metros, medidos desde la base del muro. Entonces vamos a calcular cuánto es esa proyección horizontal, cuánto es ese ancho del elemento de borde que necesitamos tener confinado. Para ello, la norma también nos da dos expresiones para que entonces el máximo de esos dos vendría siendo ese ancho confinado. C menos LW entre 10 o C medios. C es la altura del eje neutro y LW el ancho del muro. Vemos entonces que domina el segundo caso, 40.65. Entonces, por facilidad constructiva, se va a tomar la decisión de aproximar ese 40.65 a 50 centímetros, ¿ok? Y por una decisión conservadora.
En definitiva, entonces tendríamos 20 centímetros de espesor y un ancho de 50 centímetros como zona confinada en ambos extremos del muro, el izquierdo y el derecho. Lo siguiente que necesitamos saber es cuánto acero de confinamiento, cuánto acero transversal necesitamos colocar en esos elementos de borde, es decir, cuántas ramas vamos a necesitar exactamente. Y para ello entonces la norma nos ofrece de nuevo dos expresiones para que nosotros evaluemos cuál es la que da mayor y entonces distribuir ese acero de confinamiento. En este caso va a ser el máximo entre 0.3 del área gruesa entre el área confinada menos 1, multiplicado por la resistencia cilíndrica del concreto y por y dividido entre F y T. Ese F y T es el esfuerzo de excedencia del material de los estribos de confinamiento, ¿ok? No es el del acero longitudinal, sino el del acero que estamos utilizando para confinar. El área gruesa viene dada por el ancho del elemento de borde, que calculamos en el paso anterior, multiplicado por el espesor del elemento de borde, que es el mismo espesor del muro, ¿no? No estamos colocando elementos mayores al muro, sino que es el mismo espesor. Y el área confinada, como pueden ver en la figura a la derecha, es el área, como su nombre lo indica, que estaría confinada por el estribo, o por los estribos. Entonces estaríamos hablando de BC1 por BC2. En caso de BC1 restamos una vez el recubrimiento y en el caso de BC2 restamos dos veces, una vez por el de arriba, una vez por el de abajo. Con eso completamos los datos que necesitamos y podemos evaluar las dos expresiones. Fíjense que estamos usando un FY de 2800 para los estribos porque el autor utiliza ese, ¿no? Queremos comparar específicamente los mismos resultados y estamos utilizando las mismas condiciones del problema. Entonces domina el cálculo un valor de 0.014. Ok, lo siguiente que necesitamos calcular es la separación máxima que podemos tener entre los estribos para garantizar el confinamiento y el buen comportamiento en la incursión en el rango inelástico de las zonas que serán más solicitadas en el muro, ¿okay? Que sería la zona de los elementos de borde. El ACI establece que la separación máxima será el mínimo entre 10 centímetros, 6 veces el diámetro de la barra longitudinal. Recuerden que es la barra de menor valor, el autor utiliza barras de 5 octavos para el acero longitudinal, entonces eso me da 9.53 centímetros, 6 veces el diámetro de la barra, y un tercio de la menor dimensión del muro, en este caso, un tercio de 20. Fíjense que domina el cálculo, o el mínimo de esos tres valores, es el 6.67, vamos a asumir 7 centímetros. Con ese dato de 7 centímetros, entonces podemos proceder a calcular el número de ramas necesarias para proporcionar adecuado confinamiento al elemento de borde. Despejaremos entonces el área de acero de confinamiento que necesitamos de la expresión anterior. Fíjense que ya entonces tenemos fija la separación, que son 7 centímetros. B sub C también lo conocemos, que sería 50 menos 3.
Recordemos que es el ancho del elemento de borde menos 3 centímetros, asumiendo 3 centímetros de recubrimiento. Entonces, de allí podemos despejar los centímetros cuadrados que necesitamos para una separación de 7 centímetros. Sería 4.58 centímetros cuadrados. Si utilizamos un phi de un cuarto, recordemos que el área de esa barra, que el área de la barra de un cuarto, es de 0.32 centímetros cuadrados. Simplemente dividimos entonces el área que requerimos entre 0.32 y vamos a obtener el número de ramas que debemos proporcionar en el elemento de borde. 4.58 entre 0.32. Eso nos da 14.31 ramas. Ya vamos a ver cómo se distribuye.